Volvemos con el segundo bloque de Foro Médico y haciendo una introducción en lo que es la oncología, el abordaje quirúrgico del cáncer. Nos acompañan esta noche en piso el doctor León Villalba, que es cirujano oncólogo, jefe de sala de tumores de la primera cátedra de cirugía del Hospital de Clínicas. Y acá a mi izquierda y en la derecha de ustedes seguramente, el doctor Martín Chenú, coloproctólogo, jefe de cirugía digestiva, también del Hospital de Clínicas. Justamente hablábamos de los métodos diagnósticos y los tabúes, doctor Chenú, que existen en relación a ellos, sobre todo lo que se refiere para detectar el cáncer de colon. ¿Son dolorosos? ¿Son molestosos? ¿Qué le podemos contar a la gente? No, generalmente son estudios que, si bien son estudios invasivos, son estudios que habitualmente se realizan con anestesia. La colonoscopía es un estudio que se hace completamente con anestesia. El paciente no tiene que sentir absolutamente ningún tipo de dolor. Son estudios rápidos, son estudios ambulatorios. Y sí, en la revisión clínica de los pacientes, uno, vamos a decir, necesita muchas veces hacer el examen digital de la región anorrectal, y eso genera en muchos pacientes un rechazo, ¿verdad? Por eso que generalmente consultan tardíamente, ¿verdad? Pero son todos estudios y exámenes que no duelen. Ya. En el caso digital sería el tacto, ¿no? El tacto, sí. El exacto. tacto. Y esa es la parte que obviamente al varón, como me dijo el doctor León, no quiere consultar al varón por eso, doctor. Así es. Así es. Generalmente hay mucha reticencia. Mucho tabú. Pero igualmente existen métodos diagnósticos que, por ejemplo, podrían ya dar un panorama de cómo está la situación, cuál es el cuadro, cuál es la situación de ese paciente para recurrir al segundo paso, que sería el digital, como dice usted, ¿o no? Hay estudios que pueden, vamos a decir, en algunas situaciones anticipar o solicitar, vamos a decir, como para evitar de entrada ese tipo de estudios, como una colonoscopía, por ejemplo. Hay estudios de imagen, hay colonoscopías virtuales, se llaman, que son estudios tomográficos con reconstrucciones tridimensionales, que uno realmente observa toda la anatomía digestiva de una manera muy similar a la realizada por la endoscopía. Pero si se detectan lesiones que tienen que ser tratadas, necesariamente hay que ir a los estudios invasivos. Ya. ¿El Hospital de Clínicas cuenta, doctor León, con alta tecnología en materia de métodos diagnósticos como los que estamos hablando? Sí, cuenta con prácticamente toda la tecnología disponible en el Paraguay, está también en el Hospital de Clínicas. O sea, hay muchos recursos tecnológicos en el hospital. Hay cosas que, digamos, se pueden adelantar, así como habíamos dicho, tal vez, por ejemplo, en cáncer de próstata. Se podría recurrir a una ecografía, a un dosaje de laboratorio, pero en coloproctología o en patología orificial y el tacto, le diría que hasta es el primer paso. Antes inclusive de una colonoscopía es obligatorio hacer un tacto. O sea, no se puede evaluar una zona anatómica sin acceder a... Lo mismo ocurriría con cualquier otro orificio. O sea, el tacto vaginal, el tacto bucal, etcétera, también ayuda mucho. Ya. Cuando de repente tenemos tumores en esa zona o alguna otra patología. Nada puede suplir a la mano y a la observación directa, exactamente. ¿no? Eso exactamente. Es básico en medicina, parecería, sí, ¿no? Así mismo. Aparte, te aporta datos. Si uno detecta una lesión baja, una lesión que está al alcance del dedo, vamos a decir, no es solamente el tactar la lesión, sino que eso te aporta muchos datos para el eventual tratamiento de ese paciente. Si va a haber una conservación de esfínteres, por ejemplo, en el caso de un cáncer, o no, ¿verdad? Entonces es muy importante. Ya. Bueno, y vamos a hablar ahora de la cirugía que ustedes realizan. Ustedes son cirujanos. Sí. ¿Qué tipos de cirugías son cuáles son las opciones de cirugía que se tiene actualmente en Paraguay? Para el cáncer, los cánceres que estamos hablando en general, ¿verdad? Podemos hablar en general. Me gustaría enfatizar justamente ese aspecto. Cuando hablamos de cáncer, estamos hablando de una gran cantidad de enfermedades. Sí. O sea, la idea de mucha gente es decir, bueno, tiene cáncer y que tiene más o menos la misma enfermedad en todos los casos. Y la enfermedad es completamente diferente. Diferente. O sea, no es lo mismo un cáncer de esófago que, por ejemplo, un cáncer de estómago. Son dos tumores que se tratan de modo diferente. No es lo mismo un melanoma que, por ejemplo, un cáncer de cuello uterino. Son cosas que tienen enfoques y tienen pronósticos y tienen lo que se llama
la historia natural completamente diferente. Entonces, ese es un aspecto que hay que enfatizar. Segundo, la cirugía oncológica en general ha ido cada vez para actos menos agresivos. Y eso también hay que enfatizar. Antes, cirugía en cáncer era sinónimo de grandes cirugías con grandes resecciones, con amputaciones y una serie de lesiones que eran muy... El costo que pagaba el paciente en la cirugía era muy alto. Eso cambió radicalmente. Cambió por dos motivos. Primero, porque se vio que al operar un cáncer, no porque se saque más tejido, ese paciente va a sobrevivir más o va a tener mejor calidad de vida. Entonces, hay cirugías que hasta hace unos años, unas décadas, eran sinónimo, por ejemplo, de amputación. Hoy ya no lo son. ¿Cuál es la clave? Y la clave es el diagnóstico temprano. Por ejemplo, y lo más, una de las cosas en donde más se avanzó es en el cáncer de mama. El cáncer de mama diagnosticado en estadio temprano y permite la conservación de la mama. No hay necesidad de una mastectomía. Exactamente, no hay necesidad de una mastectomía. Necesidad. Siempre y cuando el diagnóstico sea temprano. Sí. Y segundo, que a la cirugía oncológica o la cirugía en general se le agregan también una serie de tratamientos complementarios que mejoran la evolución de ese cáncer. Y entre ellos, los más conocidos son la quimioterapia y la radioterapia, que son tratamientos que en general se usan para tratar las metástasis o lo que se llama la recidiva local. Ya, y en oncología también se utilizan, digamos, la robótica o cirugías con láser. Categóricamente. ¿Eso ya están empleando en Paraguay para ese tipo de cáncer de que estamos hablando? Sí, si bien la cirugía robótica todavía no llegó al país, la cirugía laparoscópica, que vendría a ser un paso antes del robot, sí, ya la estamos empleando en una gran cantidad de patologías benignas y malignas. Eso aporta un beneficio al paciente porque es mucho menos lesivo, menos agresivo para el paciente porque las incisiones son más pequeñas y uno realiza la cirugía oncológica de la misma manera como si fuese que esté realizando con cortes grandes o por vía abierta se llama. Entonces los resultados son iguales y aparte tiene las ventajas del procedimiento mínimamente invasivo. La recuperación es más rápida, hay menor dolor en el postoperatorio, las internaciones son más cortas y más rápidamente el paciente vuelve a sus actividades diarias, que es lo que uno busca también, ¿verdad? Hay mayor precisión también, ¿no? En algunas situaciones sí, ¿verdad? Porque uno ve magnificada la imagen. Hoy en día contamos con pantallas con una muy buena definición que nos permiten ver estructuras de una manera, vamos a decir, más sencilla y mejor incluso que a simple vista sin la utilización de esa tecnología. De hecho, la cirugía laparoscópica se utiliza mucho en los cuadros, digamos, graves ya de, por ejemplo, piedras en la vesícula, biliares, sí, ¿no? Es lo más común. Es lo más común ya hoy. Es muy común, sí. En cirugías de vesícula, de hernias, en patologías urgentes, generalmente las apendicitis, que son muy frecuentes, diverticulitis incluso también se puede recurrir a ese tipo de plataformas para el tratamiento. Ahora, cuando se trata de tumores malignos, doctor León, ¿las posibilidades de metástasis no se reducen con una cirugía abierta? O sea, porque yo como paciente, es como que me daría la impresión de que preferiría que me extirpen todo lo que tienen que extirparme para no darle un lugar al cáncer. Justamente. Y yo creo que la mayoría de la gente tiene ese pensamiento, por eso le hago esa pregunta. Sí, justamente. Justamente mucha gente piensa así, pero no es así. No es así. La cirugía laparoscópica o video asistida, en el caso de tórax, por ejemplo, la cirugía tiene que ser la misma. Lo que cambia es el abordaje, ¿no? Ahora, hay cirugías que no se pueden hacer por vía video asistida y hay otras que sí se hacen de las dos formas y hay otras que es mejor hacerlas por vía laparoscópica. Por ejemplo, ya que habías hablado de robótica, la robótica no disponemos todavía acá, está muy cerca, yo creo que está llegando. Yo creo que está llegando, sí, ya el 2023 ya está acá. Está en nuestros vecinos, ¿verdad? Sí. Y en próstata, por ejemplo, se usa mucho cirugía robótica por la precisión. La gran diferencia
es que la cirugía robótica es muy cara, Claro. y que tiene una limitación. El equipo que se usa tiene limitaciones. Por ejemplo, se puede usar solamente una determinada cantidad de veces y después hay que renovar. Eso el robot no permite que... Tenemos gente en Paraguay Sí. bien entrenada ya en cirugía robótica, otros más jóvenes que se están entrenando en eso. O sea que la cirugía robótica va a ser, pero no va a ser la solución. Eso es lo que hay que entender. O sea, hay cosas en las que no se va a aplicar y hay cosas en las que sí va a ser un gran aporte. Pero la solución al cáncer no está en un solo procedimiento. Ya. La calidad de vida de los pacientes oncológicos ha mejorado muchísimo, pero la clave está en el diagnóstico temprano. Exacto. Vamos a hacer otra pausa, si me permiten. ¿Cómo no? Una segunda pausa y estamos hablando hoy del abordaje quirúrgico del cáncer, temas oncológicos, muy interesante, así que quédense en casa, enseguida volvemos.